a lo largo del vasto continente asiático. Los mitos y las leyendas se transmiten como el viento. Cruzan ríos caudalosos, ascienden por montañas nevadas y se instalan en el corazón de distintos pueblos. Cada narración cambia con el tiempo. Se adapta a las culturas que la reciben, pero su esencia permanece viva. Entre esas historias antiguas hay una que destaca por encima de las demás. Un relato de conflicto, equilibrio y rivalidad eterna. Es la historia de Garuda y los Nagas, el gran ave divina y las poderosas serpientes sagradas. En un lado de esta eterna confrontación se encuentra Garuda, descrito como una criatura colosal, un ser mitad hombre y mitad águila, con alas tan extensas que oscurecen el cielo y con garras capaces de desgarrar montañas. Su resplandor dorado ilumina como el sol, y su vuelo es tan veloz que provoca tormentas a su paso. Garuda no es simplemente un pájaro, es el símbolo de la fuerza, la libertad y el poder divino. En el otro lado habitan los Nagas, serpientes míticas que reinan en las aguas. Se les representa con cuerpos inmensos, escamas relucientes y varias cabezas coronadas por joyas. Surgen de los ríos y océanos, dominan las corrientes y guardan secretos en sus palacios subterráneos. Son a la vez protectores y temidos enemigos, capaces de traer fertilidad con la lluvia o destrucción con su veneno y sus tormentas. Este enfrentamiento no es un simple combate entre animales fabulosos. Es un reflejo del equilibrio mismo de la naturaleza, el cielo frente a las aguas, la libertad contra la atadura, la luz enfrentada a la oscuridad. Una lucha que nunca termina, no porque uno deba vencer al otro, sino porque ambos son necesarios para mantener la armonía del mundo. Lo que hace extraordinario a este mito es cómo viajó y se transformó. Nacido en la India antigua, en los textos sagrados del hinduismo, se expandió con el budismo y el comercio por todo el sudeste asiático. Desde las calzadas de piedra de Angkor Wat en Camboya, adornadas con balustradas en forma de serpiente, hasta los emblemas reales de Tailandia, donde Garuda despliega sus alas como protector del reino. Desde las orillas del río Mekong en Laos, donde los aldeanos aún hablan de los misteriosos juegos de los Nagas, hasta el escudo nacional de Indonesia, donde Garuda se alza como símbolo de la nación. Esta historia dejó huellas profundas en cada lugar al que llegó. No es solo un mito contado por sacerdotes y sabios. Es un mito esculpido en piedra, pintado en murales, celebrado en festivales y transmitido en cuentos populares. Incluso hoy, los templos budistas siguen custodiados por serpientes talladas en piedra. Y Garuda aún aparece en banderas, insignias y símbolos nacionales. Así que comencemos este viaje. Viajemos miles de años atrás, hasta los orígenes de Garuda, hasta los misterios de los Nagas y hasta la batalla eterna que los une. Porque en esta historia no solo descubriremos la imaginación de los antiguos, sino también las verdades universales que buscaban expresar. Para entender esta batalla eterna, primero debemos conocer a Garuda, el ave divina que domina los cielos de la mitología hindú. Su historia comienza con su madre, Vinata, y con la rivalidad que la enfrentaba a su hermana Kadru, madre de los Nagas. Ambas eran esposas del sabio Kashyapa, y cada una deseaba hijos que les dieran gloria y poder. Vinata soñaba con tener descendientes fuertes y radiantes, y así nació Garuda, un ser que desde el momento de su nacimiento deslumbró a todos los dioses. Su cuerpo brillaba con un resplandor dorado tan intenso que obligaba a apartar la vista. Sus alas, enormes y poderosas, batían con tal fuerza que provocaban tormentas y huracanes. Sus garras podían desgarrar montañas y su pico lanzaba destellos como relámpagos.
En los antiguos himnos y epopeyas de la India, se decía que Garuda era tan vasto que podía oscurecer el sol cuando volaba. No era simplemente un ave, era la encarnación de la energía cósmica y del poder divino. Sin embargo, su vida estuvo marcada por el destino. Cuando Vinata perdió una apuesta contra Kadru, fue condenada a servir como esclava de su hermana y de los nagas. Para Garuda, este destino era intolerable. La humillación de su madre se convirtió en la misión de su vida. Para liberarla, debía cumplir con una condición imposible: conseguir el néctar de la inmortalidad, el Amrita que estaba celosamente guardado por los dioses. Este desafío lo enfrentó directamente con los nagas, que exigieron el Amrita como precio para liberar a Vinata. Así comenzó la enemistad eterna. Garuda, movido por el deber filial y por su amor hacia su madre, se convirtió en el cazador de serpientes, en su depredador eterno. Su destino de devorador de nagas no fue una elección, sino una obligación nacida del sacrificio y la lealtad. Pero Garuda no se convirtió solo en un enemigo de serpientes. Su grandeza lo elevó hasta los cielos divinos. Fue elegido como el vehículo de Vishnu, el Dios preservador del universo. Desde ese momento, Garuda no era únicamente un guerrero o un símbolo de venganza. Se transformó en el guardián del orden cósmico, el portador de Vishnu, aquel que viaja por los mundos asegurando que la justicia prevalezca. En el arte hindú, Garuda es representado sujetando serpientes con sus garras y con las alas desplegadas en señal de victoria. En las miniaturas pintadas, aparece acompañando a Vishnu, brillando con una majestad imponente. Su figura encarna la lealtad, la protección y la furia justa. Con el tiempo, Garuda dejó de ser solo un personaje de la mitología. Se convirtió en un símbolo vivo en muchas culturas. En la India, aún se lo venera como protector contra el veneno y contra el miedo. Su imagen aparece en templos, amuletos y plegarias, y en el sudeste asiático, su figura trascendió hasta convertirse en emblema de reyes, guardianes de templos y hasta en símbolo de naciones enteras. Garuda, por tanto, es más que un ave legendaria. Es el fuego del sol, la fuerza de la tormenta y el guardián del orden eterno. Su historia no trata solo de la guerra contra las serpientes, sino del poder de la lealtad, la devoción a los dioses y la grandeza de la autoridad divina. Si Garuda es el señor de los cielos, los nagas son los reyes de las aguas. En la tradición hindú y budista, el término naga significa serpiente, pero estas criaturas van mucho más allá de cualquier serpiente ordinaria. Se les describe como seres divinos, con cuerpos inmensos, cubiertos de escamas verdes y azules que brillan como gemas, y con cabezas múltiples adornadas con joyas resplandecientes. Los nagas habitan en las profundidades, en ríos, lagos y océanos, donde construyen palacios invisibles para los ojos humanos. Allí guardan tesoros, conocimientos ocultos y, según las leyendas, las riquezas del mundo. Los campesinos y los gobernantes, durante siglos, los consideraron espíritus ambivalentes. Podían traer fertilidad y lluvia, o desatar inundaciones y destrucción. Este carácter dual los convirtió en figuras centrales del imaginario asiático. En la India, los nagas eran temidos por su veneno y su capacidad para provocar tormentas, pero también venerados como protectores de fuentes y guardianes de riquezas. En la gran epopeya del Mahabharata, aparecen como antagonistas y aliados al mismo tiempo, enemigos de héroes, pero también custodios de secretos que solo ellos podían revelar. Con la expansión del budismo, los nagas ocuparon un lugar aún más destacado en los relatos sagrados.
Una de las historias más célebres cuenta que, mientras Buda meditaba bajo el árbol Bodhi, una tormenta repentina amenazó con interrumpir su iluminación. Entonces emergió el rey Naga Mukalinda, que enrolló su cuerpo alrededor del Buda y desplegó sus capuchas como un paraguas protector. En este episodio, el Naga ya no es un enemigo, sino un guardián de lo sagrado. Cuando estas creencias llegaron al sudeste asiático, los Nagas se transformaron, pero nunca perdieron su importancia. En Camboya, las balaustradas de los templos de Angkor están esculpidas como enormes serpientes que custodian las entradas, sus múltiples cabezas mirando con fiereza a quienes se acercan. En Laos y Tailandia, los Nagas se consideran espíritus del río Mekong. Cada año, durante festivales, la gente celebra su presencia y algunos aseguran ver misteriosas esferas luminosas elevándose desde las aguas, los llamados Fuegos de los Nagas. Estas serpientes sagradas no son simples villanos de un relato fantástico. Representan el poder misterioso de la naturaleza, la fertilidad que permite la vida y el caos que puede destruirla. Encarnan lo desconocido, lo oculto bajo la superficie, aquello que el ser humano no puede controlar. Mientras Garuda vuela radiante y libre sobre el cielo, los Nagas permanecen enroscados en las profundidades, pacientes y poderosos, guardianes de tesoros, aguas y secretos. Su enfrentamiento con Garuda no es solo un choque de bestias, es el reflejo de la eterna tensión entre lo que está arriba y lo que está debajo, entre lo visible y lo oculto, entre lo que aspiramos a alcanzar y lo que nunca podremos dominar del todo. ¿Por qué Garuda y los Nagas están condenados a enfrentarse para siempre? La respuesta se encuentra en la antigua rivalidad entre sus madres. Vinata, madre de Garuda, y Kadri, madre de los Nagas, eran hermanas y esposas del sabio Kashyapa. Un día discutieron sobre el color de la cola de un caballo celestial. Kadru afirmó que era negra, mientras que Vinata aseguraba que era blanca. Apostaron que la perdedora serviría como esclava a la ganadora. Kadru, astuta y llena de artimañas, engañó a su hermana, y Vinata perdió la apuesta. Así, la orgullosa madre de Garuda fue encadenada como sirvienta de los Nagas. Para Garuda, aquello fue insoportable. Su madre había caído en desgracia no por justicia, sino por un engaño. Su corazón se encendió de furia y de compasión filial. Entonces juró liberarla a cualquier precio, pero la condición era casi imposible. Debía traerles a los Nagas el Amrita, el néctar de la inmortalidad, custodiado por los mismos dioses. Garuda emprendió una empresa titánica, luchó contra guardianes divinos, resistió tormentas y derrotó a demonios. Con su fuerza y su determinación, logró apoderarse del néctar. Pero antes de que los Nagas pudieran beberlo, Vishnu intervino y el Amrita fue recuperado por los dioses. Los serpientes quedaron engañados, privados de la inmortalidad que ansiaban. Lo único que permaneció fue la enemistad, un odio eterno entre Garuda y los Nagas. Desde entonces, en los relatos y en el arte, Garuda aparece sujetando serpientes en sus garras, desplegando las alas en señal de victoria. Las serpientes, por su parte, se retuercen y atacan desde abajo, lanzando su veneno y su furia. Es un combate sin fin, reflejado en la naturaleza misma. Las aves cazan serpientes, las serpientes atacan aves. Un ciclo interminable que los antiguos convirtieron en mito. Pero esta historia va más allá de un simple conflicto familiar o de un enfrentamiento natural. Es también un símbolo cósmico. Garuda representa el cielo, la luz, la búsqueda de libertad. Los Nagas encarnan la tierra, el agua, lo profundo y lo oculto. Su batalla no busca un vencedor, sino mantener el equilibrio. En la visión hindú,
El universo se sostiene gracias a la tensión entre opuestos. La luz existe porque hay oscuridad. El orden tiene sentido porque el caos lo acecha. La lucha entre Garuda y Naga refleja esa verdad, que la armonía no se logra eliminando uno de los polos, sino aceptando que ambos deben coexistir. Por eso, su batalla es eterna. Ni Garuda puede destruir a los Nagas, ni los Nagas pueden derrotar a Garuda. Su enemistad está escrita en el tejido del cosmos, y su combate es el recordatorio de que el equilibrio solo se mantiene en medio del conflicto. Cuando el hinduismo y el budismo se expandieron desde la India hacia el sudeste asiático, no viajaron solos. Con ellos llegaron símbolos, rituales y, por supuesto, las historias de Garuda y de los Nagas. En esta región, la confrontación entre ave y serpiente no se quedó en los textos, sino que se transformó en piedra, en ritos y en símbolos nacionales que todavía hoy siguen vivos. En Camboya, el antiguo imperio Jemer dejó testimonio imborrable de esta mitología. Al cruzar los puentes que llevan hacia Angkor Wat o Angkor Thom, los visitantes se encuentran con balaustradas en forma de serpiente, nagas de piedra que se extienden a lo largo de decenas de metros, con sus múltiples cabezas desplegadas como abanicos. Estas esculturas no son simples adornos, representan a los nagas como guardianes del templo, seres que protegen la entrada a lo divino. Y en los relieves de los muros, Garuda aparece sujetando serpientes, con sus alas abiertas, como símbolo de victoria y protección. En Tailandia, el mito adquirió un matiz real. Garuda, conocido como Krug, fue adoptado como emblema de la monarquía. Aún hoy, su figura se encuentra en documentos oficiales, palacios y banderas. Ver a Garuda es ver el poder sancionado por los dioses. Pero los nagas no fueron olvidados. El pueblo tailandés los honra como espíritus del río Mekong. Cada año, durante el festival de Rock Pansa, miles de personas se reúnen para observar un fenómeno misterioso. Pequeñas bolas de fuego que emergen del agua y ascienden al cielo. Muchos creen que son señales enviadas por los nagas, recordando que siguen presentes bajo las aguas. En Laos, la relación con los nagas es aún más íntima. En la capital, Vientiane, se cuenta que las serpientes protegen la ciudad. En procesiones budistas, las imágenes de naga acompañan a los monjes, y en la arquitectura de los templos, las escaleras están decoradas con sus cuerpos serpentinos, como si uno subiera hacia lo sagrado guiado por estos guardianes. Más al sur, en Indonesia, Garuda alcanzó su máxima transformación. No quedó solo como figura mitológica, se convirtió en símbolo nacional. Tras la independencia, el país adoptó a Garuda como emblema del escudo de armas. Sus alas extendidas representan la unidad y la fuerza de la nación. Incluso la aerolínea nacional lleva su nombre, Garuda Indonesia. Así, cada avión que despega es, en cierto modo, una continuación del vuelo eterno de aquella criatura mítica. De esta manera, tanto Garuda como Naga se incrustaron en la identidad de pueblos enteros. En templos, en rituales, en símbolos de reyes y en banderas nacionales, su presencia recuerda que la batalla eterna no es solo un mito antiguo, sino una herencia viva que sigue inspirando respeto y devoción en todo el sudeste asiático. La historia de Garuda y los nagas no debe entenderse solo como un relato de combates fantásticos. Es, sobre todo, una metáfora, una forma de explicar el mundo y las tensiones que lo sostienen. En cada cultura que heredó este mito, se comprendió que no hablaba únicamente de un ave y de unas serpientes, sino de fuerzas universales en constante equilibrio. Garuda, radiante y poderoso, representa la aspiración humana a elevarse. Es la encarnación del cielo, del sol,
de la libertad de volar más allá de los límites. Sus alas son símbolo de movimiento, claridad y visión. En muchos lugares, Garuda se convirtió en protector contra el veneno y contra el engaño, figura invocada para obtener valor y seguridad. En él, la gente veía la promesa de escapar de la oscuridad y de alcanzar la luz. Los nagas, en cambio, encarnan lo profundo y lo misterioso. Habitan bajo el agua, en lo oculto, y su poder se manifiesta tanto en la fertilidad de la lluvia como en la amenaza de inundaciones. Simbolizan la vida que brota de la tierra húmeda, pero también la fuerza que puede arrasar con todo. Son protectores y destructores a la vez, reflejo de la ambigüedad de la naturaleza. Para los campesinos, honrar a los nagas era reconocer que sin agua no hay cosecha, pero también aceptar que el exceso de agua podía traer ruina. El mito enseña que ambas fuerzas son inseparables. Garuda y Naga no son enemigos absolutos, sino opuestos complementarios. La luz existe porque hay sombra. El cielo necesita de la tierra. La libertad no tendría sentido sin las ataduras que nos recuerdan de dónde venimos. Su batalla no busca la aniquilación, sino el equilibrio. Por eso, en el arte y en la arquitectura, ambos aparecen juntos. En los templos de Angkor, las balaustradas serpentinas guían a los fieles hacia el santuario, mientras que las imágenes de Garuda en los muros recuerdan que el orden divino protege el lugar. En Tailandia, los reyes adoptaron a Garuda como símbolo de poder, pero permitieron que los nagas siguieran custodiando los ríos y los templos. Incluso en Indonesia, donde Garuda es emblema nacional, la cultura popular aún mantiene historias sobre nagas y espíritus del agua. El enfrentamiento eterno es, en realidad, un recordatorio de la condición humana. Todos deseamos volar, como Garuda, alcanzar lo alto y ser libres. Pero también necesitamos las aguas de los nagas, el arraigo, la fertilidad y lo desconocido que nos sostiene. La tensión entre ambos deseos, elevarnos y permanecer, es la misma que atraviesa nuestras vidas. Así, el mito de Garuda y Naga es más que una leyenda antigua. Es una lección de equilibrio, de complementariedad, de aceptar que la armonía surge no de destruir al contrario, sino de convivir con él. El mito de Garuda y los nagas ha sobrevivido durante miles de años. Y no es casualidad. Aunque los tiempos cambien, aunque los templos se conviertan en ruinas y las ciudades modernas sustituyan a los antiguos reinos, esta historia sigue viva en la memoria de los pueblos de Asia. Camina por un templo en Laos o en Tailandia y verás escaleras custodiadas por serpientes de piedra, sus cuerpos enroscados guiando al visitante hacia lo sagrado. Recorre los pasillos de Angkor Wat en Camboya y encontrarás relieves que muestran a Garuda sujetando a los nagas en una lucha eterna. Mira el escudo de Indonesia y allí estará Garuda, transformado en símbolo de unidad nacional. Todo esto nos recuerda que la batalla continúa, no en un campo de guerra, sino en los símbolos que aún hoy nos rodean. Y no solo en piedra o en estatuas. El mito vive en los festivales, en las creencias populares, en las historias que se cuentan de generación en generación. En las orillas del Mekong, la gente se reúne cada año para observar las enigmáticas bolas de fuego que emergen del río. Para muchos, no hay duda. Son señales de los nagas que todavía respiran bajo las aguas. Y en los aeropuertos de Indonesia, cada avión de Garuda Indonesia que despega lleva consigo la herencia del ave divina que nunca deja de volar. Tal vez lo que mantiene este relato tan vigente sea, precisamente, que no tiene final. Garuda nunca logra destruir por completo a los nagas, y los nagas, a pesar de su fuerza, nunca consiguen vencer a Garuda.
Su lucha no habla de victoria, sino de permanencia. Es la representación de una verdad profunda. El mundo se sostiene en el equilibrio entre fuerzas opuestas. Para los antiguos, esta verdad se expresaba en mitos. Para nosotros, sigue siendo una enseñanza actual. El Garuda, que desea elevarse, simboliza nuestras aspiraciones, nuestro impulso de libertad y superación. El Naga, que habita en lo profundo, nos recuerda nuestras raíces, nuestras necesidades básicas y las fuerzas ocultas que no podemos controlar. Vivimos en medio de ambos, igual que el mito lo describe. Y así, al cerrar este recorrido por la leyenda, volvemos al punto de partida. Garuda y los Nagas no son simples enemigos de un cuento. Son metáforas de la luz y la sombra, del cielo y el agua, de la libertad y la atadura. Su enfrentamiento no busca un final, porque si uno desapareciera, también lo haría el equilibrio. Garuda y Naga, el ave y la serpiente, eternamente enfrentados, eternamente unidos. Su batalla es eterna, y quizás, en el fondo, su lección también lo sea.